Y estamos aquí en este curso de 3 verdades, en nuestra actividad de nuestra charla de cada semana de metafísica, para aprender un poquito más sobre la vida. Y una vez que aprendemos sobre la vida, podemos empezar a vivirla según sus leyes. Y cuando la vivimos según las leyes de la vida, entonces empezamos a aprender a vivir mejor, a vivir más tranquilos, a vivir a favor de la corriente de esta vida. Y el día de hoy la actividad es 3 verdades. Esto es el grupo de Metafísica Quebec en Canadá. Estamos en el curso de Principios Metafísicos y mi nombre es Anilú Flores. Y bueno, aquí leemos lo que nos dice, nos estamos basando en el libro de Principios Metafísicos. Y todo el curso se trata en este libro, todos los temas vienen en este libro, sea la portada esa o esta portada. Y leemos lo que nos dice aquí Rubén. El autor del libro es Rubén Cedeño y él nos dice, nadie tiene por qué aceptar o creer lo que otro dice. Todo debe ser comprobado por la vivencia y experimentación propia para ver si es verdad, de modo que cada persona se haga responsable de lo que acepta. Hacernos responsables de lo que aceptamos, de lo que somos, de lo que queremos ser. Pasa muchas veces que nos dicen, llegamos nuevos a un trabajo y nos dicen, ¿qué crees? Pero mira, no te juntes con fulano porque es así, así y así. Es tu decisión si aceptas o no lo que te dicen o prefieres mejor tomar tus propias decisiones y ver si es verdad que esa persona es como se está diciendo o tener ya un concepto predicho. Y esto incluye todo lo que significa sobre todo la espiritualidad, el crecimiento interno. Todo lo que nos digan, nunca crean lo que es preferible, no creer todo lo que se nos dice. Es tomarlo como una referencia y nosotros mismos experimentarlo. Todo, obviamente, estamos hablando dentro de lo lógico. No sea que les vayan a decir, esto está caliente, no vayas a meter la mano, y ustedes ahí van a meter la mano para comprobar. Estamos hablando de cosas, de usar el intelecto. Y Connie Méndez nos dice, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Bueno, el día de hoy vamos a ver este curso de 3 verdades, esta actividad de 3 verdades que es una enseñanza del maestro Hilarión. ¿Recuerdan? Habíamos visto que el maestro Hilarión era quien le había dictado a Mabel Collins el libro de Luz en el Sendero. Él es el Shohan de El Quinto Rayo Verde. El maestro Hilarión, el maestro ascendido Hilarión. Y bueno, pues este rayo verde es el rayo de la verdad, es la cualidad de la verdad, lo que es la salud, la felicidad, todas esas cualidades divinas pertenecen a esta misma radiación. Recordemos que todas son radiaciones, diferentes radiaciones, y depende de nosotros hacernos uno con esas cualidades, con esas radiaciones para expresarlas en nuestra vida, que nosotros seamos personas verdaderas, íntegras, que vivamos en salud, en felicidad. Es el rayo de la concentración. Y bueno, es verde porque si pudiéramos verlo, los maestros nos dicen que si pudiéramos verlo en el mundo físico, se parece al rayo verde. Pero por supuesto que no se ven, son vibraciones muy altas. El maestro Hilarión en una época fue censa y es aquí donde él quiso dar estas 3 verdades o dio estas 3 verdades cuando iba a hacer su iniciación y pues las dijo y después que le cortan la cabeza. ¿Por qué? Pues por decir estas verdades. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es esa información que los grandes sacerdotes en ese momento no quería que se supiera? Censa fue un gran sacerdote con cualidades de visiones y él fue el último hierofán. El maestro Hilarión en otra encarnación también fue San Pablo o Paulo de Tarso.
el discípulo que más enseñó sobre Jesús el Cristo, o el Cristo, y él fue el único de todos los apóstoles que no fue directamente apóstol de Jesús. En esta historia tan maravillosa de Pablo de Tarso, es que, bueno, pues él era un judío tradicionalista, y cuando surge este movimiento cristiano, bueno, pues se empiezan, o bueno, este movimiento de Jesús, del Cristo, de el Mesías y todo esto que sucede, y después de que lo crucifican, bueno, pues Saulo de Tarso le dan la tarea de perseguir, como a muchos otros judíos, de perseguir a los que seguían a Jesús. Y entonces, pues perseguirlos y matarlos. Y él era lo que hacía. Hasta que un día se le presenta a Jesús y le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? Pablo pierde la vista con esa gran radiación en la cual se le presenta al Maestro Jesús, y después él lo guía, lo lleva a que otro discípulo le cure los ojos. Obviamente los seguidores de Jesús decían: ¿cómo? Pero si este es el que nos mata. Le dijo: no hay problema, ya se hizo amigo, ya es nuestro amigo, ya no es de nuestro grupo, de nuestro bando. Y así fue. A partir de ese momento, San Pablo se dedicó a predicar las enseñanzas de Jesús el Cristo. Y fue el primero que adoptó esta palabra del Cristo, pero no como Jesús Cristo, o como Jesús el Cristo, o el único Cristo, sino realmente habrá que estudiar todas las enseñanzas de San Pablo, porque todas en ellas guardan un gran mensaje, una gran enseñanza metafísica. Y bueno, vamos a ver las 3 verdades que nos enseña el maestro Hilarión. Las 3 verdades por las cuales le cortaron la cabeza a Censa. Primera verdad. Leamos juntos. El ser interno del ser humano es inmortal, y sus frutos producen algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite. ¿Se entendió? Más o menos, ¿verdad? Vamos a leer otra vez más. El ser interno del ser humano es inmortal. Nuestro ser, nuestro verdadero ser es inmortal. Quiere decir entonces que no es este cuerpecito. Y nos dice más: y sus frutos producen algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite. Quiere decir que ese ser nuestro produce frutos, y que estos frutos crecen a tal grado que no tienen límite y son esplendorosos. Veamos qué quiere decir. Bueno, sabemos que dentro de nosotros tenemos un Cristo, que es nuestro verdadero ser, que es el anclaje de esa energía divina de nuestro verdadero ser en este cuerpo. Es como si este cuerpo vive en este plano físico, pero hemos aprendido que hay diferentes planos de manifestación, no solamente el físico. No, de hecho, los científicos nos enseñan, algunos dicen que el 95% del universo no es físico, no es materia. Y otros dicen que el 92%. Finalmente, la mayoría del universo no es físico. Y si no es físico, entonces es metafísico. Es decir, va más allá que lo físico. Por lo tanto, este ser nuestro no es físico, y el que nosotros creemos que es físico es solamente una parte pequeñita, ínfima, chiquititita. Y ese ser chiquititito que es nuestra personalidad se siente la última Coca-Cola del desierto, pero tiene que entender que él es solamente una expresión de ese verdadero ser, de nuestro verdadero ser, que en metafísica le aprendemos como el Cristo, como el Mesías, como Crestos, es decir, ese que viene a nosotros y nos trae todas las bondades.
Pero no es Jesús, no es el Maestro Jesús, es cada uno de nosotros tenemos ese poder interno, ese ser interno que es nuestro espíritu y que se manifiesta a través de nuestro alma, de nuestro Cristo y que se ancla en nuestro corazón a través del cordón plateado. Y este ser, como lo es toda la divinidad, se manifiesta a través de tres energías primarias o primigenias, que les llamamos o le conocemos comúnmente el rayo azul, el rayo rosa y el rayo dorado. Pero son energías y son conciencias. Las aprendemos para tomar conciencias de lo que es decir, para conocerlas, para aprenderlas y una vez que ya las conoces, pues hacerlas tuyas. Es como cuando a alguien le gustan mucho las galletas, digamos, las galletas de nuez. Alguien viene y le enseña cómo se hacen las galletas de nuez, dónde se compran los ingredientes, cómo se hace la mezcla, cómo se meten al horno, cómo se hacen las figuritas y cómo se comen más ricas. Y entonces esa persona adopta esa conciencia de cómo hacer galletas y de ahora en adelante, pues cuando quiera hace las galletas. Y tiene ese poder de hacer galletas. Ese es su poder. Y entonces nosotros dentro de nuestro ser tenemos esos poderes, el poder de la voluntad, del bien. Dentro de nosotros tenemos un bien innato, tenemos una inteligencia innata, tenemos esa energía cohesiva y repulsiva que es el amor, es decir, eso que atrae y que repele lo que nosotros querramos y lo que no querramos, pues lo repelemos. Que lo mantengamos esa atracción en una forma perfecta. Y bueno, que ese ser que se ancla dentro de nuestro corazón y que es nuestra vida misma, produce frutos. ¿Qué frutos? Nos dice que estos frutos, nos dice el maestro Hilarión, que produce frutos esplendorosos y que no tienen límite. Pero ¿cómo se consumen estos frutos? ¿Qué son estos frutos para empezar? Pues estos frutos es todo el bien, la belleza, la inteligencia, la felicidad, el amor, la paz, la tranquilidad, la riqueza, la gracia. Todos esos frutos son todas las cualidades, todos los talentos y todas las virtudes. ¿Te imaginas que tuvieras tú todas las cualidades, todos los talentos y todas las virtudes? Pues todos tenemos eso ya dado. Lo único que tenemos que hacer es estirar la mano y hacerlo nuestro. Pero por supuesto que no la vamos a estirar la mano porque eso es en el plano físico. Y todas las cualidades, todos los talentos y virtudes son metafísicos. Es decir, no los podemos tocar, pero sí los podemos ver, sí los podemos sentir. Por lo tanto, existen. Y como dice el filósofo, pienso, luego existo. Entonces, si tienes la capacidad de pensar, de reflexionar, entonces existes, tienes una vida, te late el corazoncito, entonces tu maquinita funciona. Y tienes que hacer que esta maquinita intelectual funcione y comprenda qué significa ser inteligente. Si tú lo que buscas es inteligencia, necesitas entender qué es la inteligencia. Necesitas comprender que tú la tienes innata. Necesitas comprender que puedes hacerte uno con esa inteligencia. Vimos la semana pasada la ley del uno. Hacerte uno con esa inteligencia y empezar a trabajarla. Primero que nada, hacer como que somos muy inteligentes, que lo que es realmente es la visualización, es ponerlo en práctica. Y entonces te vistes de inteligente y te sientes inteligente y haces como los niños. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había que hacer como los niños? Los niños cuando dicen, yo quiero ser piloto y se ponen en una silla, en algo y empiezan, y empiezan a jugar que son pilotos. Lo mismo podemos hacer nosotros con las cualidades que nosotros querramos desarrollar. Porque finalmente, en este estudio metafísico, en este estudio espiritual,
lo que pretendemos es desarrollar el espíritu, que ese espíritu que somos nosotros se manifieste a través de nosotros, comprendiendo que ese espíritu contiene todas las cualidades, contiene todos los talentos y todas las virtudes. Y si nosotros lo manifestamos y dejamos que se exprese a través de nosotros, pues vamos a hacer esa perfección. Y entre más una persona, entre más comprenda esto, más sabe que le falta mucho más y se vuelve más humilde, porque se da cuenta de todo ese gap, de toda esa falta, de todo ese abismo que aún tiene para complementar todo su ser, para hacer esa perfección. Por lo tanto, una persona, un ser humano que comprende y entiende esto y lo pone en práctica, nunca va a estar diciendo yo soy lo máximo, vengan aquí, vengan a mis cursos, cómprenme mis libros, paguen tanto, cobro tanto porque me lo merezco, porque yo soy ufururuf. ¿Cuándo has visto al Dalai Lama que haga eso? ¿Cuándo has visto que cobre el Papa por ir a un lugar? ¿Cuándo has visto que los grandes dirigentes hacen eso? Pues no, ¿verdad? Eso independientemente de lo que es la Iglesia Católica y que si se da dinero, eso es aparte, pero nunca ves que digan, bueno, yo voy a ir a ese país, pero ¿cuánto me van a dar? Cobro tanto. Nunca. El Dalai Lama, todos los demás gurús, nunca, al contrario, tú ves cómo ves a los gurús, en renuncia la gran mayoría. Entonces, los grandes sabios, nunca ves. Hemos hablado de Krishnamurti, por ejemplo, que es un ser que es reciente, que estuvo vivo. ¿Cuándo habías oído hablar? Antes de entrar a esta enseñanza, nunca habías oído hablar de él, de Paramahansa Yogananda, que fue tan famoso, y a pesar de que fue tan famoso en Estados Unidos, no habías escuchado hablar de él, quizá. Algunos sí, algunos no. Entonces, todas esas personas que saben y que ponen en práctica nunca están diciendo, solo mis chicharrones truenan, como decimos en México. No, yo soy el mejor. Vengan y paguen y que cobren por lo que están enseñando. Entonces, como les digo, entre más una persona, un ser, empieza a aprender sobre espiritualidad, más humilde se vuelve. En este entendimiento de el verdadero ser, de la grandeza de nuestro ser divino dentro de nosotros. Y bueno, estos frutos, ¿qué son estos? ¿Cómo se consiguen estos frutos de los que nos habla? Se consiguen por medio del pensamiento, del sentimiento y decretos positivos, con la meditación, el estudio y el desarrollo de los 7 rayos y el vivir de acuerdo a los 7 principios universales. Esto es que nosotros tenemos que pensar. Para eso tenemos que observar. Siempre aprendemos que para darnos cuenta que algo nos falta, tenemos que observarnos, siempre estarnos en observación constante. Si tú quieres ser mejor, si ya no quieres esa vida que sigues viviendo en el plano de la lucha, tienes que empezar a observarte. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento no feliz? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué tengo esta sensación de que no puedo dormir? Pues en primera, seguramente, la gran mayoría de nosotros nos preocupamos, vivimos en el futuro y en el pasado. Y no nos damos cuenta qué estamos haciendo o qué hicimos para estar viviendo en este momento lo que estamos viviendo. Entonces, hay que observarse cada uno de nosotros, aprender a estar con nosotros mismos, hablar con ese ser nuestro que es Dios. Mucha gente le llama Dios y se pone a hablar con él. Pues así mismo, hablarle. Pero en este estudio metafísico sabemos que ese Dios es dentro de nosotros. Y estamos hablando y diciéndole, bueno, ¿qué hago, Padre? ¿Cómo le hago? Ya no quiero esto, ya no quiero seguir así. Quiero aprender.
Y entonces de repente te ves en estos cursos de metafísica que llegan a ti y por algo estás escuchando esto. Y entonces con ese pensamiento dices, bueno, me estoy dando cuenta que me falta, no sé, ponerle más ganas a algo. Entonces me falta voluntad. Me he dado cuenta que tengo todo un desastre porque no soy organizado. Entonces me falta orden. Me falta esto, me falta el otro. Y entonces empiezas a estudiar este estudio de la metafísica para aprender, para empezar a meditar sobre nuestro ser interno, en tratar de entender qué es nuestro ser interno, tratar de sentirlo, siempre en la calma. En las meditaciones diarias, quien tiene ustedes los libros de las meditaciones diarias y que no, si quiere alguien los libros, pregúntenme, yo les digo cómo conseguirlos. Lo que enseñan en todos los maestros, todos los seres de luz que están, explican, es finalmente tener conciencia de ese ser interno. Porque una vez que nosotros tenemos conciencia de nuestro verdadero ser, de Dios dentro de nosotros, y lo ponemos en práctica, ahí se abre todo, todo el cielo, todas las maravillas. Y entonces empezamos a aprender sobre los 7 rayos, es decir, sobre las cualidades divinas. Cómo hacernos uno con ellas, cómo meditar con ellas, qué significa, para no confundir una cosa con otra, para no confundir humildad con pobreza, para no confundir tranquilidad con paz, para no confundir felicidad con euforia, para no confundir felicidad con alegría. Entonces, para no confundir amor con enamoramiento. Y en este proceso ir comprendiendo y conociendo las leyes de la vida y los principios universales, cómo funciona la vida. Y entonces manejarnos, ir a favor de la corriente de la vida. Y entonces, en este pensamiento, en esta reflexión interna, darnos cuenta y ver que detrás de todo lo constructivo que está en nuestro ser interior actuando, todo trabajo en un grupo espiritual es crístico y es parte del plan divino de perfección y de las consecuencias de ello no tienen límite. Y bueno, vemos aquí esta imagen y por eso le corté el diablito. Siempre nosotros tenemos decisiones todo el tiempo, todos los días tenemos decisiones, nos despertamos, la decisión de levantarte enseguida o 5 minutos más. La decisión de qué es lo que vas a hacer primero. Algunos ya tienen su rutina, algunos no. Incluso, ¿cuál sandalia te pones primero, la izquierda o la derecha? Decisión tras decisión tras decisión, todo el día. Estamos en decisiones y cada decisión tiene una consecuencia. El asunto aquí es comprender que todas las decisiones correctas traen frutos correctos. Todas las decisiones equivocadas traen consecuencias equivocadas. Esto no quiere decir que entras en pecado y que te vas a ir al infierno, nada de eso. Pero comprender que cuando tomas una decisión equivocada, bueno, pues vas a tener ahí un pequeño sufrimiento. ¿Por qué? Porque no era por ahí. Por lo tanto, hay que estar siempre concentrados, siempre escuchar a nosotros mismos. Dicen por ahí, sigue tu corazón. Eso significa seguir lo que te dice tu conciencia. Y aprendemos que la conciencia es el mental superior y es nuestro Cristo. Entonces Dios nos habla a través de la conciencia. Es decir, nuestro ser interno nos habla a través de la conciencia. Imagínate por un momento que tú pudieras regresar a la edad de 6 años y que pudieras hablarte a ti mismo, a ese niño o niña de 6 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, por ahí no, esto sí. Ah, mira, ahí ponle más ganas. Le estarías diciendo. Y que la única manera en que él te pudiera escuchar es los mismos medios por el cual tú puedes escuchar a tu ser interno, que viene siendo algo así como tú en el futuro, que te está diciendo, mira, síguele por aquí, no, por allá no es, no te cases con ese, no, esa mujer, no, era la otra, o espérate tantito, es la que sigue.
No te desesperes, va a ser más adelante, espérate tantito. Más o menos, bueno, así funciona. Entonces, hay que tener esta relación con nuestro ser interno, en esa reflexión. Pero esta comunicación solamente se da en la calma, solamente se da en la paz, solamente se da cuando tú te das ese tiempo. Se le llama el tiempo a Dios, cuando le dedicas ese tiempo a Dios, pero entendemos a Dios como parte de nosotros mismos. Y entonces podemos escucharlo y podemos manifestar esos frutos que es todo el bien. Y entonces el maestro Saint Germain le dice una vez a Connie Méndez. Connie Méndez estaba muy, pues en ese momento, ahorita es muy conocida y su libro es bestseller, sus libros son bestseller y todo lo que tú quieras y bueno, ya es casi hasta ascendida la ponen en algunos lugares. Pero en ese momento, ella la tachaban de loca, de muchas cosas. Y entonces ella hacía pues su asunto metafísico, empezó a dar los clases de metafísica, ella es la pionera de todas estas actividades de metafísica, a escribir los libros. Y entonces en ese esfuerzo, como muchos, se sentía cansada pensando que a lo mejor no valía la pena, que estaba desperdiciando su tiempo. Y el maestro Saint Germain le dice, Connie, no sabes el hondo amanecer que traes. ¿Qué significa esto? Todo esto lo que ahora se ve. En ese momento ella no lo veía. Toda esa consecuencia de los actos que ella estaba haciendo para la humanidad. Y de la misma manera, tú no te das cuenta todo ese esfuerzo constructivo que haces y dices, es que de qué sirve, es que de qué esto, que el otro. No te desesperes. Tu esfuerzo de hacer las cosas correctamente, de ponerte en esfuerzo constructivo con lo que realmente quieres. Escucha esas historias. A mí me encanta escuchar las historias de éxito de las personas exitosas. Siempre hay momentos como de abismos, como de baches donde dicen, no, estoy desperdiciando mi tiempo, ya voy a tirar la toalla, esto no sirve para nada, ya perdí dinero, perdí tiempo, me estoy peleando con mi familia, todo esto es un caos, no sirve para nada. Tienen ese momento de crisis. Y entonces, ¿qué pasa? Dicen, se duermen y como dicen, la almohada te lo resuelve y al otro día dicen, bueno, vamos a hacer un último esfuerzo, un último jalón. Y al hacer ese último jalón, paz, florece y se viene todos esos frutos ilimitados e infinitos. Porque así funciona la vida. El chiste es no desistir. Si tú estás haciendo lo correcto, el maestro, el Moria nos enseña, si lo que tú haces es correcto, es para bien tuyo, para bien de los demás, para bien de todo el mundo, estás correcto, no estás cerrado. Si lo que haces lo haces por amor al prójimo, al mundo, nunca vas a estar errado. Si lo que tú haces es por amor a ti, porque te sientes tú bien, porque te sientes bueno, hay mucha gente por ahí que tiene fundaciones y que ayuda por todos lados, pero muchos lo hacen sinceramente y otros lo hacen porque se sienten bien cuando les dicen, ay, qué bueno, ay, eres muy bueno, ay, el otro, ay, qué lindo eres. Y nos enseña el maestro Kuthumi, cuidado con el gusanito del orgullo espiritual, porque entonces puede acabar con ese fruto. Entonces, si tú en algún momento te ves en esa situación, pues dile a ese gusanito, y nada más dices, no fui yo, es mi ser interior. Gracias, Padre, porque el que te ven es a ti. Tú eres el único que ven. Yo solo soy el medio por el cual tú te expresas. Y podemos decretar, actuar con mi Cristo interno produce frutos, cuyo crecimiento y esplendor son tan grandes y gloriosos que no tienen límites. Cuando nosotros reconocemos
que es el Cristo interno quien produce los frutos a través de nosotros y nos ponemos para que Él produzca esos frutos, déjate sorprender. Segunda verdad. Vamos a leer. El principio que da la vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es inmortal y eternamente benéfico. No se le oye, no se le ve, no se le huele, pero es percibido por la persona que desea la perfección. Y bueno, todos tenemos por herencia divina este principio inmortal que vive dentro de nosotros. Por eso aprendemos que la vida es eterna, porque nuestro espíritu no muere. Siempre está ahí eternamente. El que desencarna es este cuerpecito en el plano físico, pero en el plano monádico, ahí se encuentra siempre. En el mental superior está el Cristo. Entonces, en los diferentes planos de manifestación están. Y en el cuerpo físico, bueno, pues nosotros vamos y venimos y vamos y venimos en diferentes encarnaciones. Y aquí nos dice, Él vive dentro y fuera de nosotros. Es decir, esto es lo que es la vida. Muchas veces en el entendimiento de Dios, de la palabra Dios como tal, tenemos que entender que Dios es la vida y que ya olvidarnos que Dios es el viejito que vive en algún lugar del universo, eso no existe, son cuentos. Entonces, entender que es la vida misma. Esa misma vida que tú tienes es el mismo principio de vida de las plantas, de los animales, de las estrellas, del planeta, de todo, de los átomos, de todo en este mundo. Y ese principio de vida es ordenado, es perfecto. Pero el ser humano tiene la capacidad de libre albedrío para escoger lo que va o no a hacer. Las plantas no tienen libre albedrío, los animalitos tampoco, ellos se guían por instinto, ellos hacen lo que tienen que hacer porque así es. Pero nosotros tenemos ese libre albedrío que escoge y que además crea, tenemos ese poder creador. Entonces, a través de ese principio divino, en el entendimiento de ese principio divino que mora dentro de nosotros, podemos manifestar esa perfección. Porque la vida divina está en toda cosa, desde un átomo, desde la partícula más pequeña que no conocemos de un átomo, hasta el universo mismo. Y todo vibra, todo está en movimiento, todo está vivo, nada está estático. Este es el principio de vibración, el principio del ritmo, el principio de no estar estático. Y si nos vamos a la esencia misma de la materia, que es el átomo, bueno, pues siempre está en movimiento. Por lo tanto, el universo no se detiene y el universo detesta el vacío. No hay vacío en el universo, no existe. Siempre está en constante, pues por decirlo, relleno. Se está en expansión y en evolución. Es importante entender que el universo siempre está evolucionando, siempre va para lo mejor. Y las personas que deciden ir como los cangrejos para atrás, van en involución y en esa involución sufren. Y en esa involución van creando un karma negativo que cuando se les devuelve, pues no vamos a hablar de ello porque en este momento no es el tema y porque no nos vamos a conectar con eso. Recordemos que con el pensamiento nos conectamos con las cosas. Entonces pensemos en la evolución, en este movimiento evolutivo. Y es por eso que si tú estás escuchando esto es porque tu ser interno te dice, hello, tienes que evolucionar, tienes que continuar siendo mejor. Uno tiene que seguir siendo mejor, uno siempre tiene que tener objetivos, uno siempre tiene que tener metas para ser mejores nosotros mismos. Y con esas metas, en cada logro vamos logrando ciertas felicidades, y vamos aprendiendo cosas y vamos evolucionando. Hay personas que ya dejaron de querer evolucionar, que ya llegaron a una etapa, a una edad, que ya se rindieron. Y dicen, no, pues ya aquí voy a esperar la muerte, el día de mi muerte. Y ahí están, con una vida cucha, con una vida mocha, con una vida mediocre. ¿Y qué crees?
que no saben si va a venir un año, porque ellos ya quieren que ya se termine, pero a veces dura un año, a veces 2, a veces 3, a veces 4, a veces 20, a veces 30 años viviendo una vida mediocre, cucha, triste todo el día, con el cuerpo adolorido porque ya no quieren ni caminar, porque ya no quieren ni leer, nada más sentados viendo la tele, jorobados. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Eso es la vida, así como quieres terminar tu vida? ¿Concluir la encarnación? ¿O quieres concluir una encarnación con en actividad, siempre en pensamiento? Por supuesto que no va a ser tan activa como cuando eras joven, o por qué no. Ya ves, hay señoras de sexagenarias que corren maratones, ¿por qué no? ¿Cómo quieres terminar esa vida? Así, tranquilitos, un día de repente ya no despertó, ya se fue así, tranquilito. Pero un día anterior estaba muy bien, caminaba y todo. Eso es bien rico, ¿no? Así nomás. Pero siempre hay que tener metas, siempre hay que tener proyectos, siempre hay que buscar adelantar, ser mejores, evolucionar, estar activos. Tal vez nos cueste trabajo, pues sí, porque no estamos acostumbrados, porque son conocimientos nuevos, porque el aprendizaje es eso. Pero aprendemos en metafísica que todo eso es tranquilito, suavecito, paso a pasito, y que no tiene que ser doloso, que tiene que ser gozoso. Y en ese gozo seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Nada puede existir que esté fuera de nuestro Dios interior porque todo mana de Él. Y cuando hablamos de Él, lo hacemos desde la presencia yo soy. Entender que dentro de nosotros está ese Dios, está ese espíritu que es el hijo de la divinidad, es decir, que es un Dios. Y que nosotros cuando hablamos a través de él estamos ejerciendo ese poder de dioses y estamos dirigiendo nuestra vida, ordenando nuestra vida como nosotros queremos. Y que las dificultades que se van presentando, los pequeños obstáculos, como una carrera de obstáculos, son solamente para superarlos, no para sufrirlos. Y como les decía hace rato, gozoso, que sea una carrera gozosa. Y a través del uso de la presencia, del conocimiento, de la conciencia de la presencia yo soy, dirigir nuestra vida en nombre de esa presencia yo soy. Ya conociendo que su nombre, que el nombre de Dios es yo soy. Y todo lo que se diga usando ese nombre se cumple. Tercera verdad. Todo ser humano es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo, el determinador de su vida, de su recompensa y de su castigo. Esto es muy fuerte para muchas personas, muy fuerte, pero cuando uno lo entiende, cuando uno lo va asimilando y entendiendo, viendo hacia atrás su propia vida, porque al principio cuando tú has sufrido por algo, que dices, es que yo no puedo creer que pero si yo no quería que me pasara eso, pero si yo no quería haber sufrido esto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que yo sea la causa? Pero si yo soy tan bueno y santo, pero y siempre le echamos la culpa a los otros, al gobierno, a la época, a donde viví, donde nací, a los papás, ta, 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 ta. Pero nosotros somos directores de nuestra propia vida. Nosotros decidimos dónde vivir, nosotros decidimos dónde nacer, nosotros decidimos nuestros padres, nosotros decidimos todo. Y antes de venir, todo esto tiene que ver de acuerdo a nuestro karma que hemos construido en nuestras vidas anteriores y de acuerdo a lo que has construido, pues es lo que vas a tener para la siguiente vida. Lo que construyas en esta vida, la vas a gozar en esta vida y la vas a gozar en la otra vida. Y luego decimos, pero ¿por qué ese vive así? Porque el otro vive así, y le echan la culpa al viejito en algún lado del universo, sentado en una nube, y que es su culpa.
Para empezar, eso no existe, entonces le echan la culpa a algo que no existe. Pero es más fácil echarle la culpa a lo externo que aceptar nuestra propia responsabilidad. Y para aceptar esa propia responsabilidad no se necesita este estudio. Hay gente que sin ser espiritual dice no, a partir de ahora yo ya crecí en ese lugar horrible, yo ya no quiero esto, y se ponen a construir una vida exitosa y lo hacen y lo logran. Porque entienden que el verdadero poder es interno. Pero en este momento hay personas que necesitamos aprenderlo, escucharlo. Bueno, pues así es. Ese poder interno dentro de ti es el que guía, es el que si tú permites te va a dar todas esas glorias. Pero eres tú mismo con tu decisión, sea ignorante o consciente de lo que estás haciendo, lo que provoca una recompensa, un castigo para ti mismo, porque todo se le devuelve a nosotros mismos. Toda la energía creada por un ser se le devuelve a ese ser. Recuerda que lo vimos en el curso de electrones, cómo funcionaban esos electrones, cómo venían puros y perfectos y se lanzaban a una parte del universo, no sabemos dónde, pero se lanzan a una parte y cuando regresan, pues regresan magnificados. Así es de que el que hace el bien se le regresa magnificado el bien. El que hace, que hace cosas que no son bien, pues se le devuelve eso magnificado también. Siempre, siempre, siempre. Y si no se le devuelve luego, cuidado. Si tú haces algo y se te devuelve luego, felicidades, tu karma está al día. Pero si no se te devuelve luego, aguas porque se te va a devolver de jalón. Nosotros somos la causa de lo que nos sucede, nosotros decidimos, nosotros tomamos esa decisión y dices, pero ¿por qué me engañó? Yo que lo amaba, yo que lo quería y le di tanto y me engañó. ¿Quién lo escogió? Me van a decir, por ahí me dicen, sí, pero a los que los obligaron a casarse, bueno, no dijiste que, pues no te pusiste mucho porque te obligaron y aceptaste y ahí vas. Hay quienes los obligan a casarse con alguien y dicen no, 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 no y no. Y punto. A donde llegue la consecuencia es no. Pero la gran mayoría los escoge. La gran mayoría dice, ay, sí, me enamoré de este porque es tan lindo y tan bello y shalala, o tan hermosa. Como dice el, el poeta, y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela. Imagínate, pues así pasa que luego nos quejamos y no nos damos cuenta que por ignorar las leyes de la vida, nosotros mismos atrajimos eso que nos está sucediendo y por lo cual estamos sufriendo. Cuando nosotros entendemos eso, podemos transmutarlo. Nos damos cuenta cómo funcionan las leyes y no cometer esos errores y transmutar ese error ya cometido y que se haga el borrón y cuenta nueva. Eso sucede y para eso está la llama violeta, para que puedan ir a buscar los cursos de llama violeta, de cómo nosotros podemos dirigir nuestra vida, el curso de los 7 rayos, cómo nosotros ir dirigiendo nuestra vida correctamente. Está el curso de leyes universales para ir aprendiendo todo esto, pero siempre en el entendimiento que somos la causa de todo lo que nos sucede, creas o no creas. Y no te pongas a ver la vida de los demás. La única vida que puedes entender es la tuya misma. Las demás puedes aprender de ellas, pero no las puedes entender. Ni importa que sea tu pareja, no importa que sean tus padres, no importa que sean tus hijos, no importa que sea tu mejor amigo o amiga, tú no puedes entender su vida porque no entiendes lo que piensa, no sabes lo que decidió su ser antes de venir a la encarnación. Tú no sabes más, tú lo único lugar que puedes saber es el tuyo. Y adivina qué, que te apuesto a que ni el tuyo sabes. Así es de que por eso
No tiene caso perder el tiempo en estar reflexionando la vida de los demás y andar viendo, andándose en chismes y que si fulano hizo esto y que si Juanita hizo el otro y que si Pedro hizo acá y que todo allá. Y tampoco, así como dice el karma del metiche, y tampoco andar criticando a aquel que peca rico, porque pues peca rico, ¿verdad? Pues no. Entonces vamos a concentrarnos en nuestra propia vida, dirigirla, y una vez que aprendamos poco a poco a ir dirigiéndola correctamente y viendo los frutos, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a enseñar? ¿Por qué no dar la enseñanza también a otros? Compartir lo que hemos aprendido. El libre albedrío. El libre albedrío es un regalo que hemos obtenido de la divinidad, pero debemos utilizarlo para escoger solamente aquello que nos atraiga paz, armonía, conciencia, amor, sabiduría, todo lo que nos haga progresar y ser felices. Entonces, así está fácil. Si tú estás en la duda, ¿qué escojo? ¿Qué no escojo? ¿Qué sí? ¿Qué no? Pues tiene que ser algo que te traiga esto. Esta herramienta te está diciendo, bueno, si lo que tú vas a escoger te trae paz, armonía, está bien. Si no te va a traer paz y armonía en un futuro, pues entonces no lo escojas. Esto quiere decir que no quiere decir que siempre te va a traer paz, porque toda decisión tiene sus puntos de inflexión, pero a lo largo te va a traer paz, al final te va a traer armonía, conciencia, amor, sabiduría, pues entonces sería la decisión correcta. Es como invertirle, es invertirle a esa vida. Y esa divinidad es la vida misma, es nuestra vida, es nuestro ser interno que nos da ese libre albedrío. Él puede hacerlo todo. Él puede darte toda la riqueza, toda la salud, toda la perfección, toda la belleza, todo, todo, todo. Pero de nada sirve porque el que tiene que aprender es la personalidad. Entonces la personalidad tiene que hacerlo. Es como un padre con su hijo. ¿Qué más quisiera que hacerle todo? Y hay padres que les hacen todo a sus hijos, pero en lugar de hacerles un bien, les hacen un mal. Entonces, es así como nosotros aprendemos, por nosotros mismos. Y termina el maestro Hilarión. Estas verdades son tan grandes como la vida misma, son tan sencillas como la más sencilla mente del hombre. Maestro Hilario, maestro ascendido Hilario. Simple y sencillamente, tres verdades que si tú las meditas, las reflexionas y las pones en práctica, vivirás el resto de tu vida en perfección si las mantienes en esa práctica, en esa comprensión, en esa conciencia. Constantemente, el arcángel Gabriel nos dice siempre, la religión no es cosa de un día o de ir los domingos a hacer hora nalga, es de cada día, de cada momento. Y la religión es personal. La religión se llama como se llama tu ser interno. Tú eres mismo, tú eres tu religión. Y mantenerte en esa religión, en esa liga, en esa reintegración con tu ser interno, para que toda esa perfección se manifieste. Cuando tú te pones en ese canal se manifiesta. Cada vez que eres amable, no eres tú, es tu ser interno el que se está manifestando. Tú solo te hiciste a un lado para que él se manifestara. Cuando eres dadivoso, cuando eres compasivo, cuando eres sano, simple y sencillamente tu personalidad se hace a un lado para que se manifieste ese ser interno, para que manifieste sus frutos. Pero la personalidad, lo único que tiene que hacer es hacerse a un lado. Pero cuando se interpone, fíjate, la personalidad se hace a un lado y entonces le dicen en el exterior, ay, pero qué buena persona eres tan amable y tan buena, qué bueno que haces esto por todo el mundo. Y la personalidad luego dice, sí, gracias, no pasa nada, a mí me gusta ser así.
de buena y buenita. No, es que la personalidad reconozca quien en realidad hace todo eso es su ser interno. Y lo único que uno puede responder es nada o gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. O nada y ya. O decirle gracias. Y siempre gracias, Padre. Tú sabes que es Él el que se está manifestando. Tomar conciencia de dónde vienen las cosas. Y pues a veces sí nos damos cuenta, me dice su lema. A veces sí nos damos cuenta. Y ese es el punto, que sí tenemos que darnos cuenta. Y entre más tiempo te estés dando cuenta, fíjate bien, su lema toca un tema bien importante. Ella dice, a veces sí nos damos cuenta. Si nosotros sostenemos ese momento de darnos cuenta más seguido, porque a lo mejor dices, bueno, en toda la semana sí me di cuenta 5 veces, pero si tú te mantienes más dándote cuenta, es porque estás conectado con eso. Y entre más te das cuenta, más dejas que se manifieste y tu vida empieza a ser mejor. Y entonces tienes más tiempos de darte cuenta o esos tiempos se vuelven más largos. Entonces, vives mejor y vives más tranquila. Porque a veces estamos en ese ir y venir del día y de las ocupaciones y tienes esto y tienes que hacer el otro y la familia y el trabajo y la actividad esta y el otro y aquí, que allá. Y vive uno en ese remolino. ¿Recuerdan cómo veíamos el remolino? Y entonces tú recuerdas, pero soy metafísico y entonces me acuerdo y soy estudiante de metafísica y me acuerdo que tengo que estar conectado y que Dios es el único hacedor, o sea, mi ser interno. Ok, y le das a él, se lo dejas y te quitas un gran peso de encima y empieza a arreglarse las cosas. Porque tuviste esos 5 minutos de que sí te diste cuenta. Y dices, pasa el tiempo y otra vez, y andamos otra vez, otra vez me doy cuenta. Ya me di cuenta que cuando me doy cuenta y me pongo para ello, me siento más relajado, se me quita un peso de encima. Entonces procuro estar más tiempo. Por supuesto que depende mucho de cada quien, de cómo lo lleve y cada quien tiene su velocidad, su ritmo y todo es muy respetable. Aquí cada quien toma su ritmo. Lo importante es que una vez que te subes al burrito, no te bajes hasta no llegar a Belén. Y como les decía, hacerle como los niños, hacerle decir, ok, tengo que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues voy a hacer como que ya soy eso. Y voy a hacer como que sí lo sé, como que no sé, digamos que quieres un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Ya saben, ¿no? El sueño de quiero ser gerente de esta empresa. Entonces tú te imaginas que eres gerente de esa empresa y te pones para ello y te vistes y todo el ese. Quieres que en tu trabajo te reconozcan, que te aumenten de puesto. ¿Qué puesto quieres? Ahora imagínate que estás en ese puesto y le haces como los niños y te pones a jugar todos los días. Te vistes como ese puesto más importante que quieres, que ya conoces todo eso y te pones a empaparte de ese puesto que quieres y a trabajar como si ya lo tuvieras. ¿Qué vas a dar tú de más si tuvieses ese puesto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a ofrecer tú a la vida con ese puesto? Y te pones todos los días a hacer eso. Y tú vas a obtener ese puesto. ¿Quieres ser el mejor vendedor porque tienes tu negocio de ventas de algo? Pues te vistes y te pones como la vendedora más exitosa, la creadora de Mary Kay o de Avon o de yo qué sé, y te pones como ella y te vistes como ella y aprendes sobre ella y te pones, ahora yo soy ella, y te pones los zapatos y te apuesto a que eres una excelente vendedora. Que quieres ser actor y ya te imaginas ganando el Oscar. Bueno, pues tú te pones el traje y te pones como si eres el mejor actor y todo, y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Pero hay que volver a esa simpleza infantil, a esa conciencia infantil del niño que cree que el niño tiene esa inteligencia porque todavía no tiene arquetipos que le impidan su crecimiento. Entonces, él tiene todavía esa apertura, esa imaginación. Lo que pasa es que los papás
le cortamos a veces las alas a esos niños, pero hay que dejar que ellos se expresen y que ellos continúen con sueños porque están en ese contacto, puesto que no tienen barreras mentales, están con contacto con su ser interno, están en esa búsqueda. Entonces, hay que ponernos como ellos, en esa simplicidad. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en una nueva actividad de metafísica para seguir aprendiendo. Mi nombre es Anilu Flores y ahorita pasamos a la bendición de la donación. La bendición de la donación es la donación que uno da a la vida por lo que ella nos da. Recordemos que nada es gratis en esta vida y bueno, pues solamente una forma simbólica de devolver a la vida la enseñanza que nos da para que nosotros seamos conscientes. Eso es todo por el día de hoy. Saludo, bendigo y despierto a tu Cristo interno. Mi nombre es Anilu Flores. Esto es Metafísica Quebec y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.